Y ya estamos listos para empezar a hablar con la verdad en esta pauta B de miércoles 18 de noviembre. Junto a Mirna Schindler recibimos en estos micrófonos a Andrés Vial, que está aquí en el estudio. Hola, Andrés. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos que se puede. Y se está conectando Andrea Moleto. No sé si la tenemos ya, pero ahí va a estar. Ahí va a estar. Va a estar, va a llegar. Ya, va a estar. Vamos, que se bueno, puede. ahí está, Andrea Moleto, ¿nos escuchas? Hola, 1, estoy. 2, 3, Probando. Hola, hola. Holanda, No, ¿qué tal? Es que estaba conectada hace mucho rato, pero no atiné a probar. ¿Ya? ¿Cómo están? Poner león al micrófono. Ya, ahí Exactamente. estamos. ¿Cómo va? Oye, estamos muy expectantes por las noticias del día. Bueno, estamos presenciando tal vez una arremetida del gobierno en la voz del propio presidente Piñera, lo hemos comentado más temprano en el ADN hoy con Mirna Schindler, defendiendo la Constitución, la institucionalidad, advirtiendo con el Tribunal Constitucional frente a un retiro de fondos de pensiones que se tiene que votar hoy día. En la Comisión de Constitución. Primero que todo, esto va bien avanzando por un tubo, no parece haber todavía barreras capaces de parar este proyecto, pero el gobierno está planteando un escenario ahí de, a ver, digámoslo así, de advertencia. No sé cómo lo ven ustedes. Y esto, cuando empezamos a mirar, y esto para ir distendiendo luego también la pauta de esta pauta, Sí. empezando a mirar fin de año, los planes del gobierno, un fondeate en tu casa de Año Nuevo. Navidéate en tu casa. Navidéate. La Navidad ha sido predominantemente siempre una fiesta más bien familiar, pero el Año Nuevo es más peligroso. A mí me pasa, Mauricio, y el tema del 10%, tengo dos sensaciones, que el gobierno aquí está llegando, no es que tarde, está reaccionando 4 pueblos después, o sea, muy tarde, respecto a lo que fue, por ejemplo, el primer retiro, que sí puso un proyecto para enfrentar, que el bono clase media, más allá que nos guste o no nos guste, aquí el gobierno está llegando tarde, muy tarde la declaración del presidente, el tema del TC, que al final yo creo que ir al TC hoy día sería, con un segundo aprobado, segundo retiro, sería un suicidio político. Y lo otro también lo encuentro una señal súper ambigua, porque en paralelo, también en off el gobierno entrega información de que está evaluando que podría presentar ellos mismos un proyecto de segundo retiro focalizado con impuestos a las altas rentas, pero también se amenaza con el TC. Entonces es como ambiguo, o sea, te estoy pegando un combo por un lado que esto no va a salir, pero a la vez también te estoy tratando de convencer por acá que tengo mi propio proyecto. Entonces lo encuentro raro, lo encuentro tardío, lo encuentro ya que es una pérdida de brújula absoluta. Como señal política es una confusión de señales políticas. Una pérdida de brújula absoluta, no sé cómo lo ven ustedes. A mí me parece que el término elusión constitucional, viniendo del presidente de la República, es muy poco feliz. O sea, es como en un enredo. Creo que solo va a crispar los ánimos, además que digamos, en el lugar, en el contexto, además que lo dice, ¿no? También elusión se asocia a los empresarios, elusión se asocia a la elusión de los impuestos, es algo que además todos han dicho, casi siempre los empresarios, que no es ilegal. Ojo, la elusión no es ilegal, es la ley, lo permite. Elusión ya creo que es un concepto muy cargado y pésima combinación. Quizás podría haber sido interesante. Quien dice el concepto es relevante y además el gobierno ya lo está utilizando, no sé, el vocero, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay un punto en términos comunicacionales, me parece un error absoluto. No sé por qué alguien no le dijo y dijo, no, pues elusión no, mejor no, mire que quizás no es tan buena. Nos puede generar algún tipo de complicación. Entiendo la arremetida del gobierno, una arremetida que además, coincido con ustedes, muy tardía. Hoy día en la mañana conversamos con el diputado Celis. Él lo que deja entrever en la conversación de Renovación Nacional es que el gobierno tenía, el ministro Briones y la ministra Saldívar tenían una negociación paralela de ir avanzando en hacer una arremetida por parte del gobierno de hacer un proyecto que tuviera restricciones, que gravara a los ingresos más altos, etcétera, etcétera, a cambio de otras cosas. Y las palabras del presidente de la República, esta elusión constitucional, según lo que dice él, podría echar por tierra parte de esas conversaciones. No sé cómo lo ven ustedes también en términos de lo que significa en los ánimos en que estamos, ¿no? Creo que es muy poco feliz, por decirlo de algún modo.
Mira, yo tengo un dato acá que es como para ponerle número a esto, ¿no? Mira, en lo que va de la crisis, los trabajadores y trabajadoras de este país han aportado con tanto sus propios fondos de retiro de las AFP, más el fondo de cesantía, un total de 19.200 millones de dólares. ¿Ya? Esa es cuando se dice que la crisis la ha pagado fundamentalmente la gente con sus ahorros o con su plata, es esto, aquí está. Esta es una cifra dura, concreta. Entonces, ¿por qué esto? Porque el Estado tiene que hacerse responsable y cargo, y sobre todo el gobierno, que es el que ejecuta las tareas del Estado, por lo menos de lo que corresponde al Poder Ejecutivo, es en esto que se ha llamado la urgencia para ir, no en esta ayuda ultra focalizada, sino que en esta ayuda más ampliada, entendiendo que esta es una crisis, ya lo hemos dicho, pero hay que repetirlo porque a veces parece que no se entiende esto, o parece que lo obvio parece no tan obvio, porque justamente lo conversábamos hoy día con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, que tenía una opinión muy, negativa respecto de la labor que está jugando el Congreso. Es más, él ha dicho que hay un parlamentarismo de facto, que el Congreso en el fondo está actuando incluso saliéndose de la institucionalidad, aun cuando, muy bien tú le replicaste, Mauricio, algo que es bien importante decir, es que la institucionalidad no se está saltando porque se están consiguiendo los votos que la institucionalidad establece, claro, para que se haga una segunda reforma que permita justamente este segundo retiro. Entonces la pregunta es, si este gobierno no entiende ese sentido de urgencia, pasa lo que pasa, que llega tarde todo. Entonces llega tarde, y ahora decir que van a ir al Tribunal Constitucional es poco realista, porque además, como dices tú muy bien, Andrés, sería desde todo punto de vista políticamente un disparo a los pies absoluto. Además, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y por qué no fue en el primero? O sea, si esto es inconstitucional, que por supuesto usted lo considera así, bueno, ¿por qué no lo peleó en el primero? ¿Por qué ahora en el segundo? Claro, recordemos que el Tribunal Constitucional además, claro, no fue instancia en esa ocasión, pese a las amenazas que se habían proferido en la previa, pero después se vio que esto era una avalancha que era imparable, y ahora la avalancha es más grande todavía que en la primera vez, pues. Entonces es muy raro que se plantee el escenario, y tal como yo comenté más temprano, Mirna, el presidente Piñera no es que haya dicho que están pensando, dijo que van a ir al Tribunal Constitucional. ¿De qué manera lo dijo? Planteando que no es una opción, sino que una obligación. Es decir, si no va al Tribunal Constitucional, significa que está dejando de cumplir sus deberes y no está cumpliendo su obligación, la que él mismo definió como obligación. Así que metió al gobierno aquí en el escenario, en un callejón sin salida. O sea, el callejón sin salida tiene al Tribunal Constitucional al fondo del callejón. No va para otra parte el gobierno. También es súper contraproducente, Mauricio, con el otro camino que se anunció hace un par de jornadas, que era el posible, insisto en el punto y subrayo, el posible proyecto de un segundo retiro emanado desde la moneda. Claro. Si vas a ir al TC, ¿por qué vas a presentar un segundo proyecto? Y ese segundo proyecto, en buen chileno, iba a dejar al ministro Briones como la mona. No, eso es un escenario que ayer también me atreví yo a comentar. O sea, eso para Briones y Saldívar, la ministra de Trabajo, eso es lo mismo, o sea, es mucho más que la razón por la cual se fue Valdés, Céspedes y Mico en el último año del gobierno de Bachelet, claro, por el tema de la mina Dominga. Era la mina Dominga, un proyecto que tenía la controversia instalada desde su origen, ¿no? Un proyecto definido por la controversia. Y esos ministros tomaron posición frente a esa disyuntiva y renunciaron al gobierno. O sea, después de todo lo que le hemos escuchado al ministro Briones y a la ministra Saldívar, que el gobierno enviara un proyecto ahora de segundo retiro, porque uno podría empezar a especular. A ver, el presidente deja sentado ahí que la obligación es ir al TC si es que la cosa sigue andando por donde va. Evitar eso solo se puede hacer por la vía de presentar un proyecto propio, iniciativa del Ejecutivo. Pero es que eso es lo que deja un escenario que es mucho más que mina Dominga para el equipo actual. Es decir, la Briones, señor, váyase, aquí está la puerta, le abro la puerta. Briones, Palacios, Saldívar, subsecretarios respectivos, es abrirles la puerta. Bueno, no sé, yo creo que la verdad que a uno le cuesta entender también si existe una estrategia detrás. O sea, evidentemente existe una estrategia. Ayer todos estaban hablando de los mismos términos en el gobierno. No es una bajada comunicacional. La pregunta es, esa bajada comunicacional, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es el escenario que está planteando, no sé, alguien que está haciendo una estrategia? ¿Cuál es esta estrategia?
¿Cuál creen que es ustedes? Porque solo, insisto, incluso de sus propios, porque además ya esto está complicado en sus propias filas. Sí, O está, sea, está bueno, fíjate, me quedo dando vuelta, está bueno tu apunte, Andrea, de la ilusión y Pero lo si que es las que es connotaciones que tiene el término. Pero eso es fatal. Es fatal, porque la ilusión Fatal. efectivamente es legal. Es decir, la ilusión Son vacíos ameritaría legales. una discusión política. Si el gobierno cree que hay ilusión constitucional, bueno, entonces eso amerita un debate, una disputa política, un intercambio de opiniones contrapuestas, ¿no es cierto? Un contrapunto político. Pero no amerita ir al TC. La ilusión no se castiga. Claro. La ilusión es un camino legal que tú tienes que acortarlo con cambios Claro, constitucionales. es distinto eso- que la evasión Totalmente, pues. y dicho por el presidente, por ejemplo, que carga con el tema de las contribuciones no pagadas, evadidas del lago Caburgua, en realidad no es afortunado, ¿no? Mira, dice elusión constitucional, después acto seguido dice abuso y después dice resquicio. Sí, así No, también no, nos habló el presidente no de la SOFOFA entiendo. hoy día, Bernardo Larraín, Lo conversamos mismo. con él y abundamos harto en el tema con él. Claro. Y él planteaba el argumento del espíritu de la Constitución, porque él mismo reconocía, bueno, tal vez un abogado constitucionalista va a encontrar que esto, claro, no contradice, se está cumpliendo la Constitución al reunirse los quórums respectivos para aprobar este tipo de normas, retiros de 10%, el primero y el segundo. Pero es que más allá de lo que diga un abogado, decía él, un jurista, el tema es que se está alterando el espíritu de la Constitución. Lo que pasa es que Claro, pues entonces ahí- sí, esa entonces es una discusión donde hay posiciones también legítimas, pues, donde no hay una verdad Claro, cantada. no hay- ¿Quién tiene la tuición del espíritu de la Constitución? Es que yo creo que ahí la Mirna mencionaba hace unos días atrás, y un texto interesante, es cómo se derrocan los gobiernos, cómo caen los gobiernos. Ya no son golpes de Estado como antes, ¿no? Claro. Ya no ¿Cómo caen vemos- las democracias? Exactamente, ya no vemos bombardeos, afortunadamente, o menos quizás en este lado del mundo, ¿no? Las En otros juntas sí. militares están como de modé. Exactamente. ¿Cómo mueren las democracias? Así se llama. Exactamente, cómo mueren las democracias. Y eso además, este libro escrito en el espíritu con Trump, poniendo el foco en Trump. Y partía este libro con el ejemplo de el presidente Allende, con el bombardeo a la moneda. Así parte ese libro, Sí, sí, sí. diciendo que así ya no caen las democracias, de esa manera horrorosa. Pero ¿qué es lo que habla y qué es interesante en el fondo? Y quizás, Mina, tú no lo manejas mejor, y es lo que quiere, yo creo que hablar de esto del espíritu de la Constitución. Yo me imagino que eso también se contiene, es decir, llegamos a un acuerdo cuando existe algo más allá de la ley que nos mantiene unidos, que existe como una cosa que nos une a ese pacto social. Si ese pacto social solo se basa en la ley, en el manejo de la ley, empezamos con estos temas. Entonces, ¿dónde reconstruimos nuestro pacto? No sé, Mirna, si tú también, como lo analizaste, tienes, yo creo que ahí es de lo que está tratando de hablar quizás Fernando Larraín. Claro, en el fondo es cómo cuidamos la institucionalidad, dice Exacto. él, para no terminar horadando la democracia, que es lo que plantea el libro que tú mencionas, ¿no es cierto? Cómo mueren las democracias. ¿Sabes que quiero hacer un alcance chiquitito a propósito que tú planteas aquello, para abrirnos un poquito a lo que acaba de pasar en Estados Unidos, en el sentido de que hemos visto cómo el presidente Donald Trump ha despedido ni más ni menos que al jefe de ciberseguridad, su jefe de ciberseguridad de la Agencia Oficial de Ciberseguridad, que en un tuit dice que respecto de las alegaciones que ha habido en la elección de que el sistema fue manipulado, él dice que 50 expertos en seguridad electoral todos acuerdan que en cada uno de los casos que se han analizado, todas estas reclamaciones no tienen sustento, son técnicamente incoherentes. Estoy leyendo exacto el tuit que él escribió. Por esa razón lo despide a una persona. Entonces, lo pongo como elemento para hablar de cómo tú horadas el sistema democrático, aun cuando hayas sido electo democráticamente. ¿Cómo puedes tú destruir el Estado de Derecho? Entonces, volviendo a Chile, solamente para cerrar, volviendo a Chile, sí, Bernardo Larraín tiene todas las, todo el derecho a preocuparse de que hoy día, no sé, la diputada Camila Vallejo esté planteando desconocer el acuerdo de los 2/3, que esa es otra discusión. Todo eso está bien, pero la pregunta esencial es ¿por qué el Congreso avanzó hacia un segundo retiro? Tiene que ver también con una autocrítica que yo siento que no se está haciendo ni el gobierno ni en este caso el empresariado.
Ahora, también hay algo que tiene que ver con los equilibrios. Nosotros dejamos de tener un sistema binominal y eso también es una realidad en términos de lo que está pasando en el Congreso. Existen diversos, o sea, al abrirse el Congreso, ¿qué es lo que pasó? Partieron además hace 10 años atrás, recordemos los llamados díscolos, ¿no? Evidentemente el sistema está mucho más fragmentado. Eso es parte también de una democracia, nos guste o no, también tiene otros elementos que se van aquí conjugando. Y aquí hubo mayorías. Entonces, esto es, por lo que entendemos todos, y además si ya pasó el primero, se le entregó la plata a todo el mundo, yo entiendo que también el gobierno dijo que esto estaba dentro de la legalidad. Entonces, no se entiende mucho lo que está pasando ahora, ¿no? No sé si hubiera cabido que el TC actuara de oficio en un caso X, como ese. No lo hizo en todo caso. No sé si era que no lo podía hacer. Ahí me entró la duda técnica. ¿Actúa de oficio? No sé si aquí en este caso le cabía o no, pero esto se ha discutido muchas veces. El TC puede actuar de oficio en ciertas escenas, en ciertas circunstancias. Hay un control constitucional, no sé, me entra la duda técnica. Es para que me la aclare un constitucionalista. Si está escuchando, podría ilustrarnos sobre eso. Porque si no lo hizo y podía haberlo hecho, ahí también hay un criterio, entonces. O sea, a mí lo que yo veo y escuchando bien los argumentos de la Andrea, de la Mirna, tuyos, Mauricio, lo que uno ve en el día a día, escucha, y concentrando un poco también lo que decía Andrea, yo no veo una estrategia de parte del gobierno en los últimos 5 meses, por ejemplo, en el tema del primer y segundo retiro. Yo no veo un camino que tú digas, el gobierno ha apretado esta tecla. Ha dicho, este es el camino, porque en el primer retiro la política fue absolutamente contraria. Pone una medida de por medio, trata de compensar esto, le sale el tiro por la culata porque al final las dos medidas no eran excluyentes, uno podía sacar el 10% y sacar el bono clase media, se llevó una discusión técnica, pero en el segundo retiro a todos nos llamó la atención el silencio sepulcral del gobierno hasta hace una semana o 10 días. Claro. Conseguir hacer hablar al ministro de Hacienda sobre el 10% era muy difícil. En las sesiones de la Cámara el ministro Sexpress más bien validaba y celebraba los acuerdos que se estaba llegando con el retiro. Entonces yo veo que ahora salen con esto y digo, entonces, ¿cuál es la estrategia? No solamente acá. Anoto otro detalle. Ha pasado medio año desde que se discutió, finalmente se aprobó, pero medio año desde que se dispuso el primer retiro. Si los meses han pasado volando, si esto se empezó a hablar por junio, julio, se legisló. O sea, la solicitud comenzó a hacerse el 30 de julio de este año. La solicitud del primer retiro. Para la gente. Para la gente, legislado sí. La discusión venía hace rato. Claro. Entonces, pasó la mitad del año. Y entre medio no hubo reforma a las pensiones y no hubo nuevos anuncios de medidas de ayuda. Yo no sé qué impresión tienen ustedes, pero el tema de las medidas de ayuda de urgencia para las familias creo que es un argumento un poquito así frágil por parte de los parlamentarios que se escudan en eso para decir que justifican este retiro. ¿Te acuerdas del estudio que presentó? Yo creo que perdónenme, pero esto es populismo puro y duro nomás. O sea, esto es, vamos acá, Pamela Giles subió tantos puntos, yo quiero subir al menos medio punto de los que Pamela Giles subió. Y piense lo que piensen, en mi foro interno voy por esto porque quiero medio punto más en la encuesta. O sea, Chalper dijo que lo habían amenazado de muerte a su familia y que por eso estaba aprobando, por ejemplo. O sea, él no estaba votando por convicción. Oye, pero eso qué grave, ¿o no? Sí, pues, lo dijo en Twitter. ¿Qué le pasó a Lagos Weber cuando quiso poner algunas cortapisas al primer retiro? También lo fueron a amenazar a su mismo departamento. Entonces, en Valparaíso, estamos en una discusión en que ya entran elementos externos. Uno dice, cuando el argumento parlamentario te dice, no, es que el gobierno no ha hecho nada, también es falso. Decir que el gobierno no ha hecho nada, ha llegado tarde, no ha sido lo suficientemente diligente, el Estado no ha dado abasto, el Estado, más allá del gobierno, uno ve las cifras del Banco Mundial, vamos a citar al Banco Mundial, que es un referente, la encuesta que hizo a nivel planetario, en que dentro de América Latina, por lo menos dentro de lo que ha invertido el Estado o lo que le ha llegado a la gente, una consulta telefónica, le preguntan a población de todos los países a cuánto les ha llegado ayuda directa del Estado, y Chile está entre los primeros lugares de América Latina. No estoy defendiendo al gobierno, pero también el argumento de que el Estado no ha hecho nada no es un argumento, y ahí coincido 100% con Mauricio. Aquí hay mucho elemento que es populismo puro y duro. Bueno, en esas estamos y en estas horas tendremos probablemente una definición ya